buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro club de lectura, La Ladrona de Libros. Y hoy tenemos una invitada especial, Marta Jiménez, y que nos viene a hablar de su libro 30 sesiones de terapia. Bienvenida, Marta, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti por este ratito y porque compartamos aquí una información que pueda ser valiosa para quien nos esté escuchando. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues nada, comenzamos y como siempre, antes de nada me gustaría saber quién es Marta y a qué te dedicas. Venga, pues mira, soy psicóloga y neuropsicóloga clínica. Llevo dedicándome a esta bonita profesión pues ya hace más de 10 años y bueno, he tenido la suerte de trabajar con muchas personas de todas las edades. He trabajado con población infantil, con adolescentes, con adultos. También he impartido talleres a población con personas mayores para estimulación cognitiva. Y ahora mismo me dedico simplemente a terapia online, a hacer sesiones individuales, aunque luego comentaremos algún proyecto que hay para más adelante, pero ahora realizo terapia 100% online, que bueno, tenemos la ventaja de que las personas se pueden conectar desde cualquier sitio y es una maravilla que podamos conectarnos con personas de todo el mundo de esa manera. Ujú, pues perfecto. Pues seguro que estás haciendo una gran labor después de haber leído tu libro que está basado pues, en tu experiencia, pues seguro que estás haciendo muy buena labor con tus pacientes. Sí que me gustaría también saber por qué decidiste escribir, ¿no? Porque dices que llevas 10 años haciendo de psicóloga y escribir es como otro mundo diferente. Ujú. Pues mira, surgió de una, yo lo llamo una obsesión bonita, ¿no? En el sentido de que todo lo que he aprendido a través de las personas que han trabajado conmigo en terapia, todo lo que les funciona, les ayuda a vivir mejor, yo tenía como esa obsesión de poder llegar a más personas, ¿no? De que este conocimiento que nos tendrían que haber enseñado desde pequeñitos, ¿no? Que yo siempre digo, como el sumar o el restar, ¿no? Ya lo tendríamos automatizado, pues cómo regular nuestras emociones, cómo gestionar relaciones, cómo manejar nuestros pensamientos que a veces nos molestan más de la cuenta, que todo ese conocimiento pudiera llegar a muchas más personas y que fuera accesible para que pudieran entender que el trabajo, que el entrenamiento mental es posible, ¿no? Entonces yo entiendo que muchas veces acceder a una terapia pues puede ser complicado para muchas personas por el tema económico, por distancia, por muchos factores. Y la idea del libro era como que conectaba mucho con esa idea de poder llegar a más personas, ¿no? De que lo pudieran entrenar ellos mismos y poder acceder a ese conocimiento que muchas veces pues no nos ofrecen. Que bueno, por suerte eso está cambiando ya desde el colegio, desde la dinámica familiar ya se empieza a hablar mucho más de emociones, ¿no? Pero bueno, cuando yo empecé a estudiar, pues no era tan frecuente y el libro, pues me gustaría que tuviera esa finalidad, ¿no? De poder llegar a más personas. Ujú. Pues seguro que sí. Vamos a con esta entrevista, eso pretendemos, porque creo que es una buena forma de hacer terapia, ¿vale? Y de ser autodidacta muchas veces, que también a veces, bueno, como decías, ¿no? Que no tienes los recursos y un libro, bueno, pues siempre te lo puedes comprar. ¿Vale? Perfecto. Del libro, ¿por qué elegiste este título? ¿Vale? 30 sesiones de terapia para reprogramar tu mente y vivir con paz mental. Pues mira, el título hace referencia a que yo quería transmitir un poquito el mismo enfoque, el mismo proceso, las mismas fases que utilizo yo en la terapia online actualmente, ¿no? Entonces, quería dividirlo como en esas tres fases que utilizo, que es que primero empezamos a trabajar con la calidad de nuestros pensamientos, con cómo nos relacionamos con ellos, porque luego eso influye bastante en cómo regulamos nuestras emociones, que es la segunda fase. Y la tercera habla de nuestras acciones, de nuestros hábitos, de nuestras decisiones. Entonces quería que cada capítulo
fuera o incluyese una de las herramientas prácticas que yo suelo utilizar y que la persona lo tuviera más fácil, es decir, que se sintiera como si realmente estuviéramos en sesión juntos, ¿no? O juntas. Y que cada capitulito, pues que aunque sea sencillo, cortito, que se pueda leer de manera más sencilla y decir, de acuerdo, pues yo a mi ritmo elijo este capítulo, lo voy entrenando y cuando yo decida, en función de cómo me vaya encontrando, puedo pasar al siguiente capítulo o la siguiente sesión. Entonces, la idea o el título de por qué se llama así es para que pueda reflejar al máximo posible pues, lo que es un proceso terapéutico desde el enfoque o desde el método que yo suelo utilizar. Ujú, perfecto. El libro tú lo comienzas precisamente con una pregunta que siempre os hago, ¿no? ¿Para quién es este libro? Porque, claro, las personas pueden pensar, bueno, yo no necesito, ¿no? Terapia o yo necesito a lo mejor un acompañamiento más personalizado. Claro. Eh, ¿Quién necesitaría leer este libro o para quién aconsejas que lea este libro? Pues mira, el libro está dirigido, no hace falta que sean personas que tengan un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Sino que mi idea, como te decía, era acercar este conocimiento de entrenar la mente a personas como tú y como yo, que en el día a día, pues a veces, como yo digo, la mente nos hace malas pasadas, ¿no? Nos hace pasar malos momentos o bien porque entramos en bucles mentales, ¿no? Tenemos una idea repetida en mente y no podemos salir de ahí, porque empezamos a anticipar escenarios negativos, los famosos easy, ¿no? Que hay una sesión dedicada exclusivamente a eso, porque claro, me he basado, este libro ha nacido a partir de las personas que han trabajado conmigo en terapia, que estaré infinitamente agradecida por ellas porque son las que me han enseñado realmente cómo es la vida cotidiana, ¿no? De personas que están sufriendo mucho emocionalmente y esas herramientas reflejan lo que podemos entrenar en nuestro día a día, ¿no? Entonces voy buscando, o sea, va dirigido a personas que eso, que anticipan negativamente, que entran en bucle, que a lo mejor sus emociones le desbordan o personas que no son capaces de implementar hábitos, que llevan mucho tiempo pensando en cambiar sus hábitos, en quitarse los que no les gustan, en implementar nuevos. O sea, es un poquito, refleja las tres fases, ¿no? Personas que quieren cambiar la relación con su mente y que deje de ser su enemiga y empiece a ser su aliada. Porque cuando la mente es tu aliada, las emociones, las acciones son mucho más fáciles de manejar. Ujú, efectivamente, sí, sí. Cuando no ves las cosas tan, tan negativas, aunque estés mal, ¿vale? O aunque estés con una emoción desagradable, pero bueno, la comprendes y la aceptas, ¿vale? Que a veces es muy importante. Exacto. Ujú. Nos comentas en el libro bueno, que este está basado en dos pilares, que son los pilares en los que tú basas tus terapias, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué dos pilares está basado este libro? Sí, mira, son los dos pilares efectivamente que utilizo yo en las sesiones. El primero es la psicoeducación, que es que la persona pueda llegar a comprender por qué le pasa lo que le pasa. ¿De acuerdo? Ujú. Porque si una persona trae cierta sintomatología psicológica, emocional, y simplemente le das técnicas o herramientas, muchas personas veo que acaban odiando a su mente, ¿no? Imaginemos una persona que tienes muchos pensamientos intrusivos, obsesivos, acaba teniendo doble malestar, ¿no? El malestar que le producen esos pensamientos y el malestar sobre ella misma, luchando con su propia mente, diciendo, pues déjame en paz, siempre estás igual, no puedo dejar de pensar esto. Entonces, para mí la psicoeducación es entender que nuestra mente, nuestro cerebro siempre hace las cosas por algo. Aunque haya sido en el pasado, por pura supervivencia, cada sintomatología tiene una función. Y entonces cuando la persona entiende eso, deja de odiar a su propia mente, empieza a hablarse mejor y eso facilita el cambio. Entonces para mí ese pilar es fundamental y de hecho lo explico en el libro y es el ejemplo que pongo siempre en las sesiones, que yo lo asocio o pongo la analogía de las agujetas, ¿no? Y siempre Ujú, les digo a las personas que si no supiéramos qué son las agujetas, pues acabaríamos todos en urgencias pensando que la hemos liado, ¿no? Y que nos hemos roto por 50.000 sitios. Pero que como sabemos qué son y por qué se producen,
pues hoy nos quedamos tan tranquilos, recuperamos un poquito y ya está. Entonces con la mente ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Si yo entiendo por qué mi mente tiene los sisis, por qué la emoción me desborda, por qué entro en bucle mental y cómo salir de ahí, pues ya dejo de machacar, dejo de luchar contra mi propia cabeza. Y de ahí pasaríamos al segundo pilar, que son las herramientas psicológicas, es decir, son técnicas, conceptos, ejercicios que intento que sean lo más práctico posible para que la persona lo pueda entrenar en el día a día, ¿no? Porque, como yo siempre digo, el trabajo empieza cuando acabamos la sesión, ¿no? Es decir, Ujú, hablamos de esos conceptos y luego la persona es la que está ahí al pie del cañón en su propia vida y tiene que hacer un trabajo espectacular para aplicar esas herramientas y ponerlas en marcha. Entonces, esos son los dos pilares que utilizo. ujú. Pues perfecto. Precisamente lo que comentas, ¿no? Que es esa acción, ¿no? Y por eso has estructurado y nos has comentado, ¿no? Las tres fases en las que está estructurada el libro, y que la última es el trabajar en la acción, ¿vale? La primera sería conocer nuestros pensamientos, la segunda trabajar con nuestras emociones y la tercera la acción, porque si no, no conseguimos nada, ¿no? Entiendo. Eso es, eso es. Sí, y además, aunque sigan esas fases, también es verdad que la mente es mucho más compleja, ¿no? Es decir, todo está relacionado con todo. Entonces, cuando una persona va cambiando sus pensamientos, va regulando mejor sus emociones y va cambiando sus acciones, también funciona al revés, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, pasas a la acción y te preparas o te empiezas a exponer a un miedo, todo lo demás cambia, tus emociones cambian porque el miedo se reduce, por ejemplo, tus pensamientos cambian porque te ves más capaz y te hablas de una manera más confiada. Entonces, los tres elementos de las tres fases están interconectados de manera espectacular. Ujú. Efectivamente. Nos has estado comentando que el libro pues no es solo para leerlo, porque tiene ejercicios, ¿no? Después de cada capítulo en donde explicas un poquito el concepto y luego tiene ejercicios para poder desarrollar, ¿no? ¿Cómo nos aconsejas que leamos el libro? ¿Con el orden que está con las tres fases como si fuéramos a terapia? O podemos, bueno, yo a veces voy leyendo los libros a salto, ¿no? De mata. Bueno, Mm, pues igual que haríamos en una terapia, la prioridad es el bienestar de la persona y el estado emocional en el que se encuentre. Es decir, yo he tratado de seguir esas tres fases para ayudar al lector, a los lectores, a que tengan una secuencia, una estructura, pero eso no significa que tenga que ser así, ¿no? De igual manera que en una terapia, cuando vienen las personas a sesión, son ellas las que van a decir, oye Marta, pues me encuentro de esta manera, quiero trabajar esto, y le quiero dar prioridad a lo otro o esta situación que me ha pasado cuando no nos hemos visto, el libro quiere transmitir también un poquito esa idea de, bueno, pues a lo mejor no necesito trabajar los ISIS. A lo mejor necesito trabajar el regular mis emociones, me puedo pasar directamente a la segunda fase, ¿no? Porque a lo mejor miro la primera, que esa es la idea del índice, que se vea mm, muy claro lo que se trabaja en cada una de las sesiones y que tú digas, bueno, esto no lo necesito, ¿no? Entonces, por supuesto, la persona puede adaptar el ritmo de lectura y la idea es que también pueda volver a esos capítulos, a esas sesiones cuando lo necesite, ¿no? Cuando necesite refrescar o recordar alguna herramienta, el ritmo lo va a marcar el propio lector. ujú. Por eso que es un libro no para sentarse y leérselo de golpe, sino para ir practicándolo. Para ¿Vale? volver a él cada vez que se Y necesite. para volver a... Sí, sí, claro, porque a ver, la cuestión es que esto, bueno, es como un proceso que nunca acaba, ¿no? Porque te pueden surgir, pues, aunque hayas avanzado, pero bueno, puede llegar un momento en que vuelvas a estancarte por lo que sea y necesitas, pues, recordar, ¿no? Porque muchas veces es recordar lo que nos propones, a veces ya lo sabemos, pero bueno, pues no nos hemos parado y no nos hemos hecho la reflexión correspondiente y no hemos pasado a la acción, ¿vale? Exacto, sí, muchas veces tenemos esa base ya y hay veces que simplemente ser consciente de, ah, ya me acuerdo de esto, ¿no? Esto es lo que utilicé quizá en otra situación y necesito volverlo a aplicar. Ujú, efectivamente.
Pues ya adentrándonos un poco en el libro y aunque no vamos a poder ver, aunque me gustaría poder ver cada uno de los capítulos de las 30 sesiones, pero sí que he elegido pues de cada una de las fases una, una sesión que, bueno, pues quizás me ha chocado más o me ha gustado más porque quizás es lo que más se repite, ¿no? Cuando hacemos terapia. Y una de ellas es, como comentabas, ¿no? Comprender la temida frase de ¿y si? ¿Vale? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me quedo en blanco? Pues, por ejemplo, haciendo una entrevista, ¿no? O haciendo una charla, que esto nos paraliza, ¿no? El ¿y si? Que solemos siempre tenerlo, pues nos paraliza y desistimos muchas veces de hacer cosas por ese easy. ¿Vale? O sea, tiene muchísimo poder, ¿vale? Mucho poder y es una de las trampas en las que solemos caer, ¿no? Es Ujú, muy frecuente. Sí, sí. vale. Pues nos puedes comentar un poquito, sin desglosar demasiado, pero algo pues para comprender un poquito, ¿no? Porque nos dices que comprendamos ese easy, porque parece que seamos los únicos que nos hacemos esta pregunta y que algo mal en mí está funcionando. Claro, pues fíjate, si aplicamos los dos pilares de los que hablábamos antes, el primero es comprender, ¿no? ¿Por qué nuestras mentes nos mandan los ISIS? Bueno, pues tiene una explicación, para resumirlo un poquito de manera sencilla aquí, de supervivencia, ¿no? Los ISIS suelen ir asociados a la emoción de la ansiedad y nos permitían, y nos siguen permitiendo, de hecho, prepararnos para escenarios potencialmente peligrosos a futuro, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que nuestros ancestros, si escuchaban un ruido, ¿no? En el entorno en el que vivían, el cerebro no podía pensar, eso no es nada, ¿no? Es una rama que se ha roto. Tenían que pensar, ¿y si es un animal que viene a atacarnos? ¿Y si es una tribu que viene a invadirnos? ¿No? Y gracias a eso, pues pudimos imaginar posibles escenarios, preverlos, prepararnos y sobrevivir hasta nuestros días. ¿Vale? Entonces, actualmente nuestro cerebro no sabe que vivimos en una época más moderna, ¿no? Que antiguamente, entonces sigue reaccionando como si esos peligros nos fuera la vida en ellos. Entonces simplemente trata de avisarnos. ¿Qué ocurre? Que los ISIS simplemente es como si le estuviéramos diciendo a mi mente, hay un animal que viene a atacarme, ¿no? Solo le damos el problema. ¿Y si me despiden? ¿Y si me rechazan? ¿Y si suspendo? Y no le estamos ayudando a esa segunda parte que es prepararnos y protegernos. ¿De acuerdo? Entonces, como explicó en ese capítulo, en esa sesión, necesitamos darle a ese easy un plan de acción, una salida, porque al cerebro no le importa tener problemas, lleva miles de años afrontando diferentes situaciones, ¿no? Le interesa saber qué hacer ante esos escenarios. Entonces, si yo le digo, ¿y si suspendo? La primera parte es aceptar, que eso es un trabajo que hacemos en terapia también, que esos escenarios, claro que pueden ocurrir, porque la realidad humana está llena, podemos suspender, nos pueden rechazar, nos podemos divorciar, puede pasar de todo, ¿no? Entonces hay que decirle a la mente, sí, claro, todo eso puede suceder y eso ya ayuda a que yo deje de luchar contra ese escenario y pueda decirle a mi mente, vale, ok, puede ocurrir. Pero ¿qué haríamos si eso llegara a suceder? Oye, si suspendo, analizaré qué ha ocurrido y me prepararé mejor para el siguiente. Si me despiden, empezaré a echar currículums, hablaré con todas las empresas, me formaré más. Entonces, cuando tú le das ahí ciertas acciones, la mente dice, perfecto, ya no es un peligro inminente, ¿no? Es algo que puedo gestionar y que puedo pasar a la acción para para prepararme para ello. Y ahí la mente se calma. Lógicamente, luego añadimos más piezas de trabajo, ¿no? Pero así, para hacerlo simple aquí con nosotros, pues sería un poquito eso, la explicación de por qué aparecen los ISIS y qué podemos hacer con ellos. Ujú. A ver, efectivamente, yo creo que, como has dicho, ¿no? Que cuando empezamos a entender, ¿no? Lo que pensamos, ya como que nos calmamos, ¿no? Es lo que decías antes de las agujetas. La verdad que cuando leí esta sesión me gustó por el hecho de recordarme, ¿no? De, claro, nos quedamos en el easy y no vamos más allá. No Y el avanzamos. easy tiene el poder.
que tiene, porque nuestros pensamientos al final tienen el poder que nosotros le demos, ¿vale? Mm, Ujú. eso es, eso es. Perfecto. Esa es la idea que he tratado de transmitir con el resto de herramientas, ¿no? Entender y sobre todo creo que eso tiene un peso muy importante, como tú dices, porque entenderlo ya nos alivia un montón, ¿no? Dices, oye, que no me pasa solo a mí y que además de no pasarme solo a mí, tiene una explicación de por qué me pasa. No, Ujú. no, no hay ningún trastorno detrás, no hay nada grave, es mi cerebro intentando protegerme, ¿no? Así que es un poquito la idea que he querido transmitir en cada sesión. Ujú. Efectivamente, sí, sí. Yo, a ver, siempre yo creo que el cerebro humano lo que ha pretendido, bueno, y los humanos, eran entender, ¿no? Las situaciones que tenían, ¿vale? Entonces, en el momento que las entienden, ya no les crea tanto malestar, ¿vale? Claro, ya no tienen tanta fuerza y Claro, eso y cuando ven, claro, claro, y relaciona. cuando ven una salida, Exacto, exacto. ujú, ¿vale? Porque, claro, a veces es que no veo la salida, no veo la luz y entonces... ujú, Y nos quedamos ahí y es lo que produce esos bucles mentales que ujú, generan tanto malestar porque se pasa fatal, ¿no? Cuando la mente no te deja en paz, pero entender por qué lo hace, pues ya nos ayuda a buscarle esa solución, esa salida y a relacionarnos de manera diferente, como decíamos, con nuestra mente. ujú, efectivamente. Otros capítulos de otras sesiones de esta fase, pues sería de poder controlar, de lo que puedes controlar y de lo que no, nuestras trampas mentales, los bucles, ¿no? Que comentabas ahora, que no nos dejan descansar y que, como digo yo, que entran como la lavadora cuando centrifuga y no la puedes parar, ¿vale? Entonces, bueno, son otras de las sesiones que ella nos propone en su libro. Perfecto. La segunda fase es trabajar sobre tus emociones. Nos hablas de, bueno, de emociones que al final todos sentimos y que a todos nos llegan, ¿no? La rabia, la decepción, el miedo, ¿no? El bloqueo, la frustración. Y acabas el capítulo porque, claro, hablar de emociones desagradables parece como que este capítulo es todo muy, muy negativo, pero sin embargo acabas con la última sesión de esta fase, que es cómo recuperar la ilusión y la motivación, ¿vale? Me parece muy interesante pues el centrarnos en cada una de las emociones, pero quería darle esa parte positiva de estas sesiones de emociones. ¿Cómo puedo recuperar la ilusión cuando tengo pues esa decepción, ese miedo, esa frustración? ¿Vale? Fíjate, es que la segunda fase está redactada de una manera totalmente intencionada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me llegan a terapia diciendo pues expresiones como estoy muy perdida, no he perdido la ilusión por las cosas, no tengo ganas de hacer nada con la iniciativa que yo tenía antes, ¿no? Y siempre les explico que la ilusión, la motivación, la iniciativa son sensaciones y emociones que solo pueden surgir cuando estamos realmente conectados con lo que estamos haciendo, ¿no? Puedes estar viendo el atardecer más bonito del mundo, pero si no estás ahí y tu mente está en bucle, no vas a sentir una sensación agradable, una emoción agradable, ¿no? Entonces, ¿por qué está redactado de esa manera? Porque a las personas siempre les explico que la primera parte es poder relacionarnos de una forma diferente con nuestras emociones desagradables, ¿no? Y que una vez salgamos de esa zona más oscura que nos genera tanto malestar y podamos gestionarlo de otra manera, la ilusión y la motivación van a seguir ahí, porque somos seres humanos, igual que sentimos ese miedo, esa decepción, también está la ilusión y la motivación, ¿no? Entonces, primero necesitamos hacer ese trabajo, porque si, como te decía antes, el cerebro busca sobrevivir. Entonces, si hay algún miedo, algún peligro que detecte, no te va a dejar sentir ilusión porque está diciendo, oye, si hay un león aquí a punto de atacarme, ¿cómo pretendes que esté disfrutando de este maravilloso atardecer? Entonces, primero hay que manejar esas emociones y después surgirá esa ilusión y esa motivación. Ay, discúlpame. Ujú, Entonces, ¿qué se hace para recuperar la ilusión? Pues mira, hay personas que ya saben, porque en el pasado lo tenían muchas pasiones, aficiones, ¿no? Y simplemente han quedado tapadas
por esos miedos, por esos bloqueos, por esas inseguridades. Y simplemente cuando trabajan con esas emociones desagradables, les resulta muy fácil reconectar con aquello que les apasionaba. Simplemente es reconectar. Pero hay otras personas que me dicen, bueno, es que llevo toda mi vida centrándome en los demás, entrando en bucle con muchos miedos, con muchas inseguridades y realmente no sé lo que me gusta. ¿Vale? Y ahí, que es un poquito lo que explico en ese capítulo, es que les rompo primero la idea de que la ilusión y la motivación no van a llegar desde casa, ¿no? Con una lista, a ver, qué me gusta y qué no me gusta. Va a llegar a partir de la experiencia, va a llegar a partir de la acción, porque primero va la acción y cuando tú estás metido en esa actividad, en esa acción, son tus emociones las que te van a avisar de si eso te gusta o no te gusta, ¿no? Y ahí es cuando les digo, mira, tú tienes perfectamente claro tus emociones de lo que te gusta y de lo que no. Por ejemplo, si probaras hoy 10 actividades, deporte, algo artístico, algo más motor, me sabrías decir al finalizar qué acciones, qué actividades te han gustado más, cuál repetirías sin dudarlo y cuáles no me las vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que explico ahí, que primero va la acción y luego viene la ilusión, vienen las ganas, viene la motivación, ¿no? Porque la mente necesita vivir la experiencia para saber si realmente eso nos apasiona, repetiríamos o queremos implementarlo en nuestra vida. Entonces, para recuperar la ilusión, vamos a probar. Vamos a dedicar, aunque sea, depende de las circunstancias de cada persona, el poder dedicar más o menos ratito, buscar un ratito a la semana, aunque sea, para proponernos, voy a probar esto, ¿no? Voy a hacer un taller de cerámica, voy a probar este deporte nuevo y a ver qué pasa. Y a partir de ahí, la ilusión y la motivación harán su trabajo y te dirán, pues esto me interesa y esto no me gusta tanto. Ujú. Efectivamente. Claro, muchas veces pensamos, ¿no? Sobre la ilusión de, bueno, pues que la he perdido o que no la tengo, ¿vale? Lo que nos comentabas, ¿no? De que a partir de la acción es cuando surge la emoción, porque la emoción, esta emoción de la ilusión, ¿vale? La tenemos siempre. La cuestión es que la activemos, ¿no? No, no es que la hayamos perdido y tengo que buscarla como buscamos las llaves, ¿vale? Eso es, eso es. Desde casa, ¿no? Ya como digo, con papel y boli no la vamos a encontrar. No Ujú, funcionan así. Pero bueno, la buena noticia que me gustaría transmitir es que lo llevamos dentro, ¿no? Y se puede recuperar esa ilusión y esa motivación si trabajamos con esas emociones y pasamos a la acción. ujú, efectivamente. Y una de las cosas que me ha gustado de este capítulo es precisamente que aunque hagamos cosas que digas, ah, esto me puede interesar o no, que aunque no me interese porque digas, no me ha gustado nada lo que acabo de hacer, pero bueno, que no desistamos, ¿no? En buscar otras alternativas, ¿vale? Porque a veces es, ah, intentaba esto porque pensaba que me iba a gustar o pensaba que iba a ser yo bueno haciéndolo y como no soy bueno a la primera, pues ya lo dejo, ¿no? Claro, Ujú, y eso es algo que trabajo de manera muy frecuente. Yo lo llamo normalizar la naturaleza humana. ¿En qué sentido? En que el ejemplo que has puesto, ¿no? Oye, pues lo he probado, pero no soy bueno. Y a las personas les digo, es que no vas a ser bueno la primera, ¿no? Es como normalizar el proceso de aprendizaje. O Marta, no voy a ir a una clase de gimnasio porque me voy a perder en la coreografía. Digo, obviamente te vas a perder, yo también, ¿no? Es decir, normalizar aquello que es humano, que es que si voy a dar una primera charla en público, pues a lo mejor me bloqueo, me quedo en blanco. Claro, somos humanos, puede ocurrir, ¿no? Es como lo de los sisis, ¿no? Trabajamos esa aceptación y te permite que cuando tú te expongas, no vayas con esa idea de ya voy a ser bueno, ya se me va a dar bien. Entonces, la recomendación, que te quedes con la sensación que te ha generado esa actividad. ¿Te ha gustado? ¿Repetirías? Porque perfecto no te va a salir a la primera ni a la segunda. Y a lo mejor ni aunque lo practiques toda la vida, ¿no? Porque yo siempre hablo de los deportistas de élite que si la perfección existiera no fallarían nunca, ¿no? Y siguen fallando. Pero quédate con esa sensación. ¿Por qué quieres repetir esta actividad? ¿Porque te ha gustado? ¿Has encontrado esa sensación de decir, pues quiero volver a sentir esto? Porque a medida que lo vayas repitiendo, claro, claro que mejorarás. Pero quédate primero con esa ilusión, ¿no? ¿Has conectado con eso que has probado hoy?
pues eso es lo importante. Ujú, efectivamente. Además, a ver, siempre tenemos ejemplos del pasado que que hayamos tenido, ¿no? Porque es verdad que, que las cosas buenas se nos olvidan y no recordamos que en un momento, pues cuando éramos niños, adolescentes o ya un poco más de mayores, hemos conseguido conectar con esa ilusión de una actividad o, a ver, puede ser la lectura, la música, lo que sea, ¿no? Y sí tenemos en nuestro recuerdo esos momentos vividos, que también podemos rescatarlos para decir, hombre, pues si en ese momento lo hice, pues ahora también voy a poder, ¿no? Eso es. A eso me refería con que muchas personas lo tienen ahí, ¿no? Y de repente recuerdan, oye, pues yo de pequeño, de pequeña, me encantaba el dibujo, me encantaba salir al aire libre y correr y estar en la naturaleza. Y ahí tiramos de un poquito del hilo y muchas veces encontramos de nuevo esa reconexión o esa línea, ¿no? Esa dirección para seguir en sus vidas actualmente y poder reconectar, ¿no? Y entonces ahí buscan ese ratito para volver a practicar esa actividad y lo que acaba sucediendo es que si lo hacían de pequeñitos, las emociones tienen memoria y son atemporales, ¿no? Si les vuelves a poner en esa situación, ya te van a decir ellas, oye, esto lo recuerdo y me gustaba mucho. Y ya se van a encargar de decirte, aquí estoy a gusto, esto me gusta. Este es el camino, ¿no? Este es el camino. Así es. Perfecto. Pues la tercera fase, que es la que a mí también más me gusta, que es la de trabajar las acciones, ¿no? Tratas temas muy diversos como el perfeccionismo, el comenzar un hábito, ¿vale? El cómo mantenerlo sin esfuerzo, que a veces no es tanto comenzar, sino el mantenerlo, ¿vale? Reconocer nuestros logros, que muchas veces es importante. Yo siempre les digo, ¿no? A mis pacientes que es necesario reconocer todos los logros que hemos hecho durante el día. Y uno de los que nos comentas es enfocarnos en lo que nos aporta. Me ha llegado mucho esto porque nos enfocamos demasiado en las quejas, en lo que dicen los demás, en las críticas, en millones de cosas, menos en lo que realmente nos aporta, ¿vale? O incluso con las personas, ¿no? Dedicamos más tiempo a aquella persona que nos está haciendo mal y no cuidamos a las personas que nos cuidan a nosotros. Exacto. ¿Nos Sí, puedes comentar un poquito sobre este tema? sí, es que es tal cual lo que comentabas, ¿no? No nos damos cuenta y el problema es que la mente funciona mucho por hábitos y rutinas, es decir, nuestro foco atencional se va entrenando, ¿no? Por foco atencional me refiero a, pues, aquella información que nuestra mente filtra, porque lógicamente no podemos atender a los millones de estímulos que recibimos todos los días. Entonces, ¿cómo la mente filtra esa información? En base a las instrucciones mentales que nosotros le damos, ¿no? Si yo me levanto por la mañana diciendo, a ver qué me sale mal hoy, pues seguro que al final del día tienes una lista bastante extensa de este me ha dicho esto, aquí me he equivocado, esto lo he hecho fatal. En cambio, si tú empiezas a entrenar ese foco atencional y le preguntas, o al finalizar el día, ¿no? ¿Qué cosas buenas he hecho por mí o por los demás? ¿Por qué cosas estoy agradecida? La mente va cambiando ese foco, ¿no? De hacia lo que realmente nos aporta. Y de hecho en las sesiones, en los capítulos del libro también explico que con el dinero lo vemos muy bien, ¿no? Me gusta poner este ejemplo, que es que si yo le dijera a las personas, oye, todos los días estoy invirtiendo dinero y lo estoy perdiendo, cada día pierdo dinero, me dirías, Marta, cambia de estrategia. Esto no va bien, ¿no? Pero con nuestra energía emocional, con nuestro espacio mental, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, no lo vemos tan claro, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo llego un día cansada a casa, tengo un 5% de energía mental, emocional, y lo que hago es invertirlo en la queja, invertirlo en recordar lo mal que me ha caído esa persona, lo invierto en todo eso, me voy a quedar en números rojos emocionales. Pero si ese 5% que yo tengo lo invierto en persona, en figuras de apoyo, lo invierto en una actividad relajante, lo invierto en una actividad placentera, yo voy a ganar energía. Y esa energía que gano la voy a poder de nuevo invertir si me viene alguna situación difícil al día siguiente.
voy a tener capacidad, voy a tener espacio mental, ¿no? Entonces es importante que vayamos cambiando ese foco de lo que no nos aporta, lo que nos resta, lo que nos desgasta, lo que nos desborda, hacia cosas que sí que nos aporten esa energía. O sea, cambiar el foco atencional es muy importante. Porque, insisto, el cerebro no puede filtrar todo, ¿no? Es como si yo te pido aquí que me digas los objetos azules, me vas a hacer la lista y luego si te pido, dime objetos amarillos, no me los vas a saber decir, porque tu mente no ha filtrado esa información, pero estaba ahí. Entonces muchas veces tenemos muchas cosas buenas, muchos logros que no vemos y entramos en esa doble trampa, ¿no? En el malestar que nos genera centrarnos en gente que nos ha caído mal, en quejas, en victimismo, etcétera, etcétera, y el malestar de que no estamos reconociendo lo que sí que hemos hecho bien. Entonces es una trampa. Tenemos ese doble sufrimiento porque no estamos dedicando ese espacio a decir, bueno, ¿y hoy qué he conseguido? ¿O qué he hecho diferente? ¿O a qué me he enfrentado de forma diferente a como lo hacía antes? Entonces, hacernos estas preguntas nos va a ayudar a ir cambiando el foco hacia lo que sí realmente nos aporta, ¿no? Y a tener, como digo en el libro, unos pensamientos de mayor calidad, porque hay Mm, pensamientos que no nos ayudan a encontrar una solución y nos hacen sentirnos peor emocionalmente. Entonces, cambiar la calidad de nuestros pensamientos va a cambiar emociones y va a cambiar nuestros hábitos, decisiones, acciones, etcétera. ujú. Efectivamente, porque como dices, ¿no? En el libro me ha gustado la frase de aquello que prestas atención se amplifica, ¿no? Entonces, es lo que estabas comentando, que todo se amplifica más de lo negativo. Claro, a veces sí que es verdad que si has tenido un día de estos que dices, no sé para qué me he levantado, a veces nos cuesta, ¿no? Nos queda ese 5% de energía que nos decías y lo dedicamos otra vez a seguir quejándonos sobre el día, pero nosotros tenemos ese poder, ¿no? De decir, bueno, utiliza ese 5% a hacer otra cosa, ¿vale? A lo mejor no recordar lo que me ha pasado en el día porque todo ha sido malo, o sea, no puedo sacar nada bueno, pero sí que puedo, a partir de ahora, hasta que me acueste, hacer algo que sí que me aporte en el día, ¿vale? Pues salir a pasear o lo que sea, ¿no? O escuchar música o relajarme, leer un libro, ¿vale? O conversar con alguien. Es que muchas veces no es buscar el lado positivo, es decir, ese 5%, porque muchos días no lo vamos a encontrar o muchos días no ha habido, puede que no haya habido nada, ¿no? Y no pasa nada, volvemos a realidad humana. A lo mejor ese Ujú, día no lo encontramos, no es necesario. Y de hecho, yo siempre explico que es hasta contraproducente intentar buscar siempre el lado positivo de las cosas. ¿Por qué? Porque si mis emociones como la tristeza, como el enfado, como la rabia, me están diciendo que algo importante ha sucedido en ese día, porque se ha producido una injusticia, porque algo me ha molestado, porque alguien se ha intentado aprovechar de mí, porque me han intentado manipular, yo no le puedo decir a mi mente, busca el lado positivo, porque mi cerebro lo va a interpretar como que es una invalidación de esas emociones, ¿no? Que debería estar aquí disfrutando, pero me encuentro aquí. Y el cerebro esta diferencia lo detecta como peligrosa, diciendo, no puede ser, ¿no? Me estás diciendo que esté en este estado emocional y no lo estoy, y entonces se pone peor. Por eso cuando alguien está triste y le decimos, relájate, no pasa nada, no le ayuda, porque ujú, eso necesita procesar primero esas emociones. Entonces, muchas veces ese 5% de energía emocional lo podemos utilizar para aceptar nuestras propias emociones. Es decir, si un día estoy muy cansada, no hace falta que nos forcemos a decir, venga, va, que tengo que exprimir los minutos que quedan del día, tengo que hacer algo positivo, ¿no? Hay veces que ese 5% lo podemos aprovechar para decir, me voy a cuidar, voy a aceptar que hoy no ha sido un buen día para mí y voy a escucharme para saber qué necesito, porque a lo mejor lo que necesito es tirarme en el sofá o irme a dormir y no pasa ujú, absolutamente nada. Y eso va a ser mucho más coherente con esas emociones que estamos sintiendo que tratar de forzarnos a aprovechar ese rato con algo positivo, ¿no? Por eso te decía, buscar alguna actividad como tú comentabas, oye, algo tranquilo, algo relajante, algo que nos ayude a no estar peor. Muchas veces el objetivo de esos días que tenemos poquita energía es no estar peor. El objetivo muchas veces no va a ser estar bien. No pasa ujú, nada, que muchos días no nos sintamos bien. ujú.
Vale. Sí, efectivamente, porque muchas veces, bueno, cuando estamos mal, pues tendemos sobre todo, y yo siempre lo asocio, a ponernos canciones más tristes para estar más triste todavía, ¿vale? Y bueno, quizás a lo mejor pues me tengo que poner esa canción relajante o que me anima, aunque me anime un poquito, ¿vale? Pero bueno, ya no me pongo más triste, ¿no? O me pongo peor de lo que estaba, ¿no? Pues, Porque, ¿no? Efectivamente. Dentro de los capítulos, y no vamos a desglosar porque es el último, y hablando un poquito de esto, de los días malos, nos habla sobre cuídate incluso en los días malos, ¿vale? No vamos a desgranar este, pero creo que es muy importante, ¿no? Lo que nos dices, ¿no? El aceptar esos días malos que los vamos a tener, ¿vale? Tenemos mucho miedo a tener esos días malos, pero entiendo que los tenemos que pasar. eso es un poquito lo que comentaba antes de que tenemos como esa idea de siempre tenemos que estar bien, ¿no? El siempre fuertes, siempre buscando ese lado positivo. Y hay un ejemplo que leí hace tiempo que me encantó, que decía, es que buscar siempre excesivamente ese lado positivo es como ir al médico y decirle que me duele la rodilla y que el doctor te diga, bueno, pero no se preocupe usted si tiene la otra pierna y los dos brazos, ¿no? Es como decir, ya, pero a mí me duele la rodilla. Y de hecho, volvemos a la psicoeducación, es decir, cuando entendemos para qué están ahí nuestras emociones, incluso las desagradables, dejas de odiarlas, dejas de relacionarte con ellas de una forma de luchar contra ellas y cuando las comprendes, empiezas a aceptar que puedes sentir esa tristeza, ¿no? En psicología hablamos mucho de sostener nuestras propias emociones, de no forzar a cambiarlas directamente hacia algo positivo, que como decíamos, a la mente le va a costar mucho hacer ese cambio. ¿Cómo se genera ese cambio? Aceptando que yo tengo derecho a sentirme triste, sentir enfado, sentir rabia por lo que me han dicho, por lo que me han hecho. Pero la diferencia entre una mente fortalecida y la que no, son esas mentes que identifican esas emociones y hacen algo con ellas. No me invaden, dejan de paralizarme, pero acepto que las puedo sentir, ¿no? Por eso explico también en el libro que vivir con paz mental no es vivir sin preocupaciones, no es vivir sin dificultades, no es vivir sin ninguna situación negativa, ¿no? Porque eso va a estar en todas las vidas humanas, sino el que yo sepa que esas situaciones me van a generar esas emociones que son humanas, que son razonables, que son proporcionales y que voy a poder hacer algo con ellas para que no me invadan, porque ahí la frecuencia, la duración o la intensidad influyen muchísimo, ¿no? No es lo mismo estar un mes sintiendo tristeza que estar contigo, aceptando ese día que has tenido peor, que estás más de bajón emocional y cuidarte, incluso en esos días malos, ¿no? Aceptar esas emociones en vez de forzar, que lo que va a generar es que ese malestar se mantenga en el tiempo. No se va, cuando la emoción no es escuchada, va a seguir ahí. Sí, hasta que la escuchemos, ¿vale? Hemos y hagamos algo con ello. Ujú, efectivamente. Bueno, ya se va acabando el tiempo, pero sí que me gustaría, aunque ya has ido comentándolo, pero así como de resumen, ¿qué beneficios vamos a encontrar leyendo este libro? ¿Vale? Y practicando, por supuesto, ¿vale? Porque no solo es leer. Claro. Pues mira, yo mi idea que me sentiría inmensamente satisfecha que la persona pudiera haber encontrado eso en el libro es aportar menos ruido mental a las mentes de las personas que lo lean, ¿no? Que tengan menos carga a nivel de pensamientos, que tengan la sensación de que pueden relacionarse de otra manera con su mente, que su mente no les controla y que sus emociones no les desbordan. Y ese para mí sería el objetivo, la finalidad, que si consiguiera un poquito de eso en los lectores, yo estaría encantadísimo porque el libro habría cumplido su cometido, ¿no? Entonces, menos ruido mental, que tengan la sensación de, sobre todo lo que acabamos de decir, ¿no? El perder el miedo a sus propias emociones, el perder el miedo a los pensamientos intrusivos porque no vienen a hacerles daño y se pueden manejar de otra manera y pueden cambiar la relación con ellos. Si consigue eso, yo estaría encantadísima. Ujú.
perfecto. Pues esperemos que sí, que las personas que lo lean pues consigan, pues como dices, ¿no? Esa mente y esa vida con una paz mental, que no quita que tengamos problemas y que tengamos dificultades, ¿vale? Pero Que los podamos que podamos, afrontar, que los podamos afrontar de otra manera. Esa es la idea. claro, efectivamente. Ahora ya sí que me gustaría también pues, comentar un poquito, pues si tienes alguna anécdota o alguna emoción, algo que te hizo reír mientras escribías o después, durante o antes o después de publicarlo, alguna persona que ya se haya leído el libro, aunque se publicó hace poquito, ¿vale? Ha sido justo en este mes, pero bueno, me imagino que habrás tenido alguna reacción, alguna cosa que nos puedas comentar. Sí, bueno, te diría que las personas más cercanas de mi entorno, incluso personas que trabajan conmigo en terapia, pues ya, como yo les digo, ya os lo sabéis, ¿no? Han tenido que escuchar muchas veces mis ideas, los conceptos que quería transmitir y entonces, bueno, hay personas que desde el humor, por supuesto, porque luego se lo van a leer, pero me han dicho, yo no necesito leerme el libro, si es que ya te escucho, ¿no? Ya sabemos o te sigo en redes con todos tus vídeos. Eso ya me lo sé, ¿no? Me ha hecho gracia porque es una manera de establecer ese vínculo ya previo y las personas que me conocen, cuando lean el libro, que esa es un poquito la idea que quiero transmitir, que sientan que estoy ahí con ellos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues a medida que las personas se lo han ido leyendo, lo que he recibido es muchísimo apoyo, muchas valoraciones positivas de, oye, es muy ameno, me gusta, me está siendo muy útil o muy práctico. Y eso para mí ya que, como dices, se acaba de publicar, pues es una satisfacción enorme. Ujú. Efectivamente, sí, yo, a ver, no he podido terminármelo, pero sí que de los capítulos que me he ido leyendo me ha parecido, pues eso, como muy, muy concreto, muy sencillo, que no simple, ¿vale? Sino al revés, muy cercano, ¿vale? Es como si, a ver, no te conozco mucho, pero es como dices tú, como si te tuviera aquí en terapia y luego muy práctico, ¿vale? La verdad que es para coger y decir, bueno, pues cada día me voy a hacer una sesión, Por ¿vale? ejemplo, Por exacto. ejemplo, que es como me lo estoy tomando yo, de cada día me voy a hacer una sesión, aunque, como dices, ¿no? Ya no sabemos a veces de qué va, pero sí que viene muchas veces bien el recordar, que aunque sepamos y ya lo tengamos de antes, pero el recordar ciertas cosas viene bien, ¿no? Para no caer, ¿vale? O no recaer. Ujú. Exacto. Es un poquito la idea de que los capítulos sirvan como ese recordatorio, como el ser consciente, ¿no? Porque como yo digo, cualquier cambio que quieras hacer con pensamientos y con emociones pasa por prestar mucha más atención, ¿no? A lo que me manda mi mente, a qué emociones estoy sintiendo. Y el libro es una manera de recordarte el vivir con mayor conciencia, ¿no? Que prestes más atención porque desde ahí es donde vas a poder facilitar el cambio. Si no, vamos a vivir en piloto automático y con los mismos patrones de pensamiento hasta que no seamos conscientes y los empecemos a cambiar. Ujú, efectivamente. A ver, también hay que decir que, como dices tú en el libro, que este libro no sustituye a que si realmente necesitamos algo más profundo, vayamos a terapia, ¿vale? Que ofrecemos las sesiones de Marta para aquellas personas, porque sí que es verdad que a veces necesitamos que nos lo digan de palabra y nos lo digan, no solo leerlo, sino eh, que nos lo digan y nos lo ratifique, ¿no? Una persona. Pero bueno, que si necesitamos esa ayuda extra porque vemos que no terminamos pues Eso. que no va a sustituir, ¿no? Es como un complemento. Es como un Ujú, complemento y por supuesto la terapia pues al final intentamos que sea lo más personalizada, individualizada, porque la persona te va a contar situaciones concretas de su vida, ¿no? Y entonces ahí es ver de qué manera puede ser más útil para la persona. Entonces, por supuesto, quien se lea el libro y considere que necesita adaptarlo más a su situación concreta y su historia de vida, pues por supuesto, para eso están las sesiones de terapia. Eso es. perfecto. ¿Algún proyecto que nos puedas contar en el que estés trabajando y que vaya a salir de futuro? Que nos puedas contar, ¿eh? Que si no, no se puede, pues...
Se puede contar. Mira, lo que me gustaría un poquito a medio largo plazo sería, igual que decía que esa obsesión bonita que he tenido con el libro de llegar a más personas, el poder hacer algún formato más grupal, ¿no? Complementario, por supuesto, a las sesiones individuales, poder hacer algún curso, algún taller de forma grupal para meter ese factor social de no me pasa solo a mí, ¿no? Y que podamos trabajar todos juntos, que podamos compartir nuestros logros, los progresos, ir demostrando que entre todos, compartiendo experiencias, pues podemos entrenar la mente y poder ver también ese progreso, ¿no? De grupo, ese formato o esa sensación de pertenencia, de equipo, de nosotros estamos fortaleciendo la mente. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que a veces me salgo un poco del papel de psicóloga y digo, qué injusto es que estas personas que son buenas, que han hecho, que han luchado toda su vida, que intentan arreglar, que intentan sentirse bien, estén en terapia y no aquellas personas que han tratado de manipularlas, de aprovecharse, ¿no? Entonces, para mí eso también me ha dado la idea de conseguir, ¿no? Esos dos bandos idílicos, por supuesto, de tenemos el grupo de mentes fortalecidas y cuando nos venga alguien con este perfil manipulador, chantajista, que se intenta aprovechar, no os preocupéis que estamos preparados, ¿no? Entonces, también ese formato grupal que nos dé esa idea de nosotros somos los fuertes mentalmente y aunque los demás sigan utilizando esos fuegos psicológicos, estamos más que preparados aquí dentro para hacerles frente. Ujú. Pues perfecto, pues nada, estaremos esperando este curso, este taller que prepares y ya aprovecho a invitarte bueno, al taller que yo estoy haciendo aquí en Barcelona, que precisamente, pues bueno, utilizamos los libros como herramienta para ayudar, ¿no? Para hacer esa lectura terapéutica que digo yo. ¿Vale? Eso, muchas gracias y por supuesto cuenta conmigo que ahí estaré. Ahí estaré. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias. A ti. Y ya, pues para ir finalizando, pues sí que me gustaría que nos dejaras esa gotica, esa frase, ese mensaje que se puedan llevar los oyentes para que les entren ganas de leer el libro, ¿vale? O a los que ya lo han leído y escuchen la entrevista, pues qué mensaje les querrías dar. Igual necesitar dos goticas diferentes. Sí, bueno, les diría que la ciencia está de nuestra parte en el sentido de que ya se ha demostrado que el cerebro puede moldearse, puede cambiar a cualquier edad y que la paz mental se puede entrenar, se puede practicar en el día a día, que no vaya a ser algo que se puede encontrar, ¿no? De manera cotidiana, sino que es como un hábito más y que igual que podemos ir al gimnasio, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma nuevo, la mente se puede entrenar. Así que la paz mental está ahí, el conocimiento está ahí, así que poquito a poco, día a día, se puede ir cambiando esos hábitos mentales y vivir con menos ruido mental y con mayor tranquilidad. Ujú. Pues nada, muchas gracias. Me ha gustado la idea de poquito a poco, ¿vale? Porque, y quiero acabar esta entrevista diciendo eso, que esto es un proceso de hacer poquito a poco, ¿vale? Que no pretendamos, ¿no? El hacer todo de golpe o de cambiar de hoy a mañana, ¿vale? Quiero ya estar bien mañana. Eso es, como cualquier hábito. De la misma manera que no diríamos vamos un día al gimnasio y yo tengo los resultados deseados, la mente tampoco funciona así, necesita su tiempo, pero el esfuerzo merece la pena porque el resto de tu vida vas a vivir con mayor tranquilidad y afrontando esas dificultades de una forma totalmente diferente. Ujú, efectivamente. Pues nada, pues muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a los que nos estáis escuchando. ¿Nos quieres comentar alguna cosita más, Marta? No, mira, voy a aprovechar que estoy viendo que Teresa está conectada, que es una buena amistad, y darle las gracias y a Luis también por conectarse, que espero que hayan podido disfrutar muchísimo de la entrevista. Yo agradecida, porque Ujú, además Teresa lo sabe y admiro muchísimo su persona, su personalidad y todos los logros que ha conseguido en su vida. ujú. Pues perfecto, pues nada, pues felicidades y muchas gracias a los dos.
Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Muchas gracias, Marta, por el libro, por la entrevista y espero pues mantener el contacto para futuros proyectos en común. Esto. Cuenta conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias. Y nada, pues hasta la próxima. Os mantendré informado de cuando hacemos el siguiente club de lectura a través de mis redes sociales. Hasta luego.